Decía nuestro hermano en la oración inicial, nuestro corazón vibra en emoción. ¿Qué semana esta, mis hermanos? Tantas imágenes recorren nuestra mente, desde aquella en que vemos allí al pueblo de Israel siendo liberado de su esclavitud, allí con señales y prodigios, milagros extraordinarios, todas aquellas cosas que de alguna manera marcaron la liberación del pueblo de Dios. Los israelitas sacrificaron corderos y con la sangre de aquellos corderos, eh, ellos marcaron los dinteles de sus puertas. Y esta imagen nos lleva, por supuesto, allí al nuevo pacto, en donde los cristianos debemos obligadamente someternos a la sangre de Jesucristo para poder tener la opción del perdón de nuestros pecados. También nos viene la imagen de los israelitas llevando sus masas sobre sus hombros, sin leudar. Y esto, de alguna manera, nos hace pensar que como cristianos de estos tiempos modernos, convulsivos, complicados, ponemos el foco en la prisa con que debemos actuar. Debemos cargar sobre nuestros hombros masa sin leudar, la que nos acompañará en todo nuestro proceso de conversión. Y hoy es el último día de la fiesta. Qué rápido pasa, ¿no? Pero fue hermoso vivir de nuevo una fiesta más de Dios. Israel pasa a través del Mar Rojo, hoy día, en este último día, para quedar ya fuera del alcance de Faraón. Libres, queridos hermanos. Qué alegría. Libres. Por fin, libres de aquella opresión. Lo que quedaba ahora era transitar hacia el noreste para buscar la tierra prometida. Hay un elemento que aquí quiero destacar que acompañó a los israelitas en su época, porque hubo sentido de urgencia, una urgencia para buscar esta salida de este pueblo esclavizador que era Egipto. Urgencia en abandonar este territorio y ni siquiera hubo tiempo para leudar las masas. Y aquí podemos plantear una conexión interesante entre este tiempo de urgencia vivido por los israelitas en el abandono de este territorio egipcio y el hecho de no leudar el pan. Podemos hacer una conexión porque nos hace pensar en nuestro sentido personal para salir del pecado, la forma como hoy día nos estamos preparando para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hay una realidad enfrente de nosotros y esa realidad tenemos que verla y hay una forma de enfrentarla. Para este último día de la fiesta, yo he preparado un mensaje y lo he titulado Panes sin levadura y una urgente realidad. Panes sin levadura y una urgente realidad. Haciendo un poquito de memoria, una vez una persona dijo que nuestro Señor Jesucristo podría regresar aquella misma noche en que él hablaba. Y yo pensé que él estaba profundamente equivocado. En realidad, porque hay eventos que deben pasar antes de su regreso. Debe haber, por ejemplo, un periodo de tribulación. También un periodo en que la iglesia comienza ya a ser perseguida, que está huyendo hacia el refugio que Dios nos ha prometido. Bueno, aquella persona, desde mi punto de vista, se estaba saltando aquellas cosas que van a ocurrir antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo que nos pasa a todos, que conforme pasan los años, vamos madurando espiritualmente. Y hoy día aquellas palabras de aquella persona sí me suenan como lógicas. Y claro que sí. Y se los voy a explicar. Debe extrañarles mucho lo que estoy diciendo. Porque
El apóstol Pablo declaró que no todos dormiríamos, pero todos seríamos transformados. Entonces, para los que tengan la oportunidad de vivir aquella época futura del retorno de nuestro Señor Jesucristo, los que serán transformados, habrán pasado todos los eventos anunciados en las Sagradas Escrituras. Ya habrán ocurrido la persecución, tribulación y el tiempo de la iglesia en el refugio. Pero aquí les quiero plantear una pregunta. ¿Qué de aquellos que duermen antes del retorno de Cristo? Para quienes vivimos hoy, por ejemplo, el retorno de Cristo está tan cerca o tan lejos del último segundo de nuestras vidas. Mirado de este punto de vista, nosotros no sabemos cuándo será el retorno de Cristo, individualmente para cada uno de nosotros. Podemos morir en cualquier momento. Y el próximo segundo de conciencia, si es que hemos calificado para ser reyes y sacerdotes, el próximo instante de conciencia nos llevará directamente al momento en que se produzca la venida de nuestro Señor. Y hoy vivimos realmente una época apremiante. Hay una época de incertidumbre mundial en todos los estamentos que sostienen esta sociedad. Hoy día mismo estamos viendo cómo se ha desatado una guerra comercial. Suben aranceles de un lado, lo suben del otro, y así van afectando a las economías más pequeñas y no sabemos en qué va a terminar todo esto. Y lógicamente, por parte nuestra, la iglesia se prepara, como lo han dicho los mensajes de nuestros ministros, del evangelista que preside, y así estudios bíblicos que dan a conocer de que la iglesia se está preparando para los tiempos más difíciles que vendrán en el futuro. El libro del Apocalipsis nos habla eh, de quiénes son los que leemos estas palabras y tenemos el discernimiento de los tiempos que se avecinan. Podemos ir, por ejemplo, al Apocalipsis, aquí al libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, se está temblando el atril y pareciera que estaba temblando. Bueno, aquí en el Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 3, aquí dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Como dijimos hace unos segundos nada más, cuán cerca está depende del momento en que nos vamos a dormir. Y no podemos hacer nada o agregar algo más en beneficio de nuestra salvación. Y por supuesto que nos hacen eco las palabras aquí del apóstol Pablo, al decir que no pretendía, por ejemplo, haberlo aún alcanzado, porque en el fondo debemos de luchar hasta el último suspiro de nuestras vidas. Y vamos a ver ahora algo muy importante para la iglesia moderna. Digo esto por la cantidad de recursos que hay y que hoy día disponemos para llevar el evangelio al mundo y que nos hace estar presente en varios lugares al mismo tiempo. Hoy vivimos una época dorada en las telecomunicaciones. Es una época que muchos soñaron en algún momento y ya dejamos atrás el cable y nos embarcamos en la fibra óptica, donde ya se eliminan todo tipo de cables, todo es Bluetooth, todo es Wi-Fi. Hace pocos días buscaba, se había malogrado mis parlantes para sentir el sonido del computador y ya no existen los equipos que uno, o si existen, son escasos, que uno enchufaba al computador. Ahora es todo Wi-Fi, los parlantes se comunican entre sí, es realmente increíble. Y entonces estamos hoy día embarcados en lo que es la fibra óptica.
Y quién sabe qué nos espera más adelante. Esto es realmente increíble. Los sistemas inteligentes, por ejemplo, hoy día también son capaces de detectar en el instante mismo cuando alguien predica cosas que la sociedad hoy defiende y que no está de acuerdo con nosotros. Es lógico que nuestro mensaje no es bienvenido en forma popular en el mundo y nuestros niños son forzados. Hemos tenido mensajes con detalles de estas cosas. Nuestros niños son forzados hoy día a aprender cosas que a veces están en contra de la verdad de Dios. El origen del hombre, por ejemplo, de dónde viene. Imagínense en una prueba que pongan allí de dónde viene el hombre. Entonces, si no pone el mono, es un punto menos. No puede poner, por ejemplo, fue creado por Dios. El mundo no acepta esto. Hay un aumento evidente de la maldad también, que ya hemos reiterado en otras ocasiones, donde ya la violencia está acercándose a las esquinas de nuestras calles. Y es un tiempo terrible que uno piensa que solamente ocurre en nuestro país, en nuestra villa, pero no es así. Hay reportes que ya implican que en todo el mundo, en cada país, ocurren los eventos más grandes de los últimos 10 años, la maldad más grande de los últimos 20, y todo está increciendo y se complica más y más la vida de los habitantes normales de esta sociedad. Y por supuesto, entonces, la iglesia y sus miembros son apremiados por esta sociedad, acorralados. O te unes al mundo o comienzas a sufrir. Y entonces vamos a ver con esto un primer punto de análisis y que yo he subtitulado El apremio de Faraón. Cuando Dios en su tiempo forzó al Faraón a dejar en libertad al pueblo de Israel, todo fue bastante vertiginoso. Entonces, leamos el libro del Éxodo y vamos al capítulo 12 y versículo 33. Versículo 33. Aquella noche en que se sacrificó el cordero, hubo realmente una tragedia en el territorio egipcio. En todos aquellos hogares donde no estaban pintados los dinteles de sus puertas pasó el ángel de la muerte. Y prácticamente no había hogares, según lo que dicen las escrituras, sin un muerto. Entonces, es una imagen que recorre nuestra mente al poder visualizar cómo ocurrió esa noche. Es de imaginarse que era una noche de mucho dolor para aquellos habitantes de Egipto. Y Faraón obviamente reaccionó como el líder de esa sociedad y decidió dejar ir a los israelitas de su territorio. Pero en realidad no fue un día tranquilo, como lo podemos ver aquí en el versículo 33 de Éxodo 12. Y dice, y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos seremos muertos. Los israelitas no salieron en forma relajada de aquel territorio. Sintieron el apremio de los egipcios. Y lo que había que hacerlo deprisa, en forma rápida, con urgencia. No había tiempo que perder. Y luego en el siguiente versículo, aquí vemos que aquel día solo hicieron lo mínimo posible en cuanto a sus necesidades básicas de, por ejemplo, comer, y la prioridad para emprender el rumbo, que era lo que estaba en boga, que los llevaría hacia la libertad. Y el versículo 34 dice, y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Aquí los israelitas ni siquiera tuvieron tiempo de leudar aquellas masas, según leímos en el versículo 33, y dice que los egipcios apuraban aquí la salida de los israelitas en forma urgente, deprisa. Y avanzando entonces aquí al versículo 39,
de este mismo capítulo 12 de Éxodo, dice, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Lo que se vivió en aquel tiempo es una verdadera contingencia. Y hay un objetivo mayor aquí que hace que la comida pase a un segundo plano. Y de pronto reflexionamos aquí al respecto. Queridos hermanos, el objetivo de Jesucristo es y será siendo salvar a la raza humana. Su vida, en el momento que se produjo, quedó en segundo plano. Él no tuvo tiempo de quedarse pensando si aquello era justo o no. Simplemente hizo la voluntad del Padre, se sacrificó y se aferró a la fe que lo devolvería a la vida, recuperando aquella gloria que siempre tuvo junto al Padre. Y nos planteamos aquí una pregunta. ¿Cuántas veces en nuestras vidas se nos pide cumplir un objetivo y sacrificarnos por ello? Por ejemplo, ser un buen esposo implica proveer para nuestras familias. A veces significan amanecidas. Aquí los padres de familia pueden ver, a veces soportar tratos de jefes abusivos. A veces no podemos comer a la hora que todos comen. Hay sacrificio en ello, ¿verdad? Pero vale la pena buscar eso por nuestras familias. Es lo que hablaba un poco también nuestro hermano en su primer mensaje. Cuando un estudiante saca una carrera, eh, bueno, son horas y horas de estudio. A veces quedarse hasta altas horas de la madrugada estudiando. Y a veces cuando se está en otros lugares, porque hay estudiantes que viajan de una región a otra donde está su universidad, fuera de casa, hay alumnos que se quedan a veces hasta sin comer en forma normal y se sufre mucho. Pero queridos hermanos, qué hermoso es el día en que a la persona le dicen, felicidades, ya eres un nuevo profesional. También uno puede apreciar, por ejemplo, la música especial. Aquí uno ve al joven tocando y lágrimas y gotitas de agua y hermoso, pero detrás de eso hay un sacrificio y un trabajo enorme para llegar a mostrarnos esa belleza de música que tuvimos hoy. En el caso de los israelitas, queridos hermanos, aquí el relato del Éxodo nos deja ver muchos detalles que son importantes y que por la época en que vivimos, en esta época de fiestas, nosotros estamos revisando el Éxodo con mayor intensidad y son verdaderos paralelos espirituales con lo que nosotros debemos de estar haciendo hoy en día. Durante la fiesta al pecado. He aquí una interrogante, mis queridos hermanos. Aquí las Sagradas Escrituras nos hablan de un Dios paciente, ¿verdad? Tardo para la ira, grande en misericordia, como lo declara el libro de los Números, en el capítulo 14, versículo 19. También Salmos, en el capítulo 103, versículo 8, estuve revisando estas escrituras y hablan de aquello. Si tenemos un Dios de la paciencia, entonces la pregunta es, ¿por qué debemos ir deprisa? ¿Por qué ir deprisa si Dios es un Dios de paciencia? Pensándolo bien, no es algo contraproducente o antagónico. Tener un Dios de mucha paciencia para que nos motive o que nos motive también a la urgencia. Entonces, un segundo punto de análisis es urgencia y paciencia. Preguntémonos una cosa muy seriamente.
¿Acaso Dios no nos dice que debemos desarrollar la paciencia? Porque cuando estamos complicados, sufriendo alguna prueba, deseamos que Dios actúe rápido, en el momento, y nos libre de aquella aflicción. De hecho, no cesamos en pedirle a nuestro Dios que venga pronto su reino y le argumentamos el por qué. Niños sufriendo, sociedad en sus límites de maldad, y en cada oración le pedimos que venga su reino. Cuando vemos las cosas horrorosas que están ocurriendo. Y pareciera ser que Dios se retarda un poquito, ¿no? A veces, y cuando las personas están sufriendo pruebas que son dolorosas, derramamos algunas lágrimas en nuestras angustias pidiéndole a Dios que nos ayude. Nosotros, a través de esta espera, vamos entonces desarrollando lo que es la paciencia. Pero si lo miramos al revés, cambiamos ese punto de vista. Cuando nosotros fallamos, cuando Dios espera que sí lo logremos, ahí como un buen director técnico nos está ayudando, enseñando las estrategias de la vida, cuando nos brinda todas las herramientas, cuando pareciera que ya vamos a lograrlo y cometemos un error, que nos dejamos abrazar por alguna tentación, caemos. Entonces uno se pregunta, qué frustrante debe ser para Dios, ¿no? Debe ser terrible para Él. Entonces, vamos a una escritura, aquí en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, casi al final ya de nuestras Biblias aquí. Capítulo 3 al 4, en esta segunda carta de Pedro, aquí en el capítulo 3. Aquí se ilustra una situación en donde algunos hermanos podrían ser desalentados a partir de algunas aseveraciones de personas del mundo. Algunos burladores, de hecho, eso hoy día lo vemos en la internet, está plagada de personas que se burlan de lo que nosotros creemos. Personas que a veces podrían, incluso algunos podrían haber estado con nosotros, pero que producto de sus propias frustraciones y desencuentros con esta verdad, se ponen en contra de ella y difunden entonces el desaliento, se comienzan a burlar. Y Pedro aquí, además de en esta carta, nos advierte un poco a la iglesia de este tiempo, aquí en 2 de Pedro 3, versículo 3. Comienza diciendo, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Y ustedes han sido testigos, a veces las personas dicen, oye, pero siempre, terremotos siempre han habido, y siempre ha habido esta cosa, y catástrofes, las cosas están igual. Aquí no hay nada nuevo. Entonces, aquí esta pregunta probablemente hace dudar a algunas personas y utilizan una mentira, porque si se fijan, dice las cosas están igual desde el principio, pero pasan por alto que hubo un diluvio universal, donde excepto las personas del arca, todos fueron exterminados. Entonces, continuando aquí, versículo 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Aquí está hablando de ese diluvio universal. Entonces, este mundo moderno pretende ignorar que hubo un diluvio, pero las pruebas son irrefutables.
Por ejemplo, existen cientos de leyendas. Ustedes investigan leyendas y relatos de antiguas culturas independientes que sean de la fuente, digamos, del verdadero cristianismo, culturas que coinciden con el relato bíblico, que hablan de una inundación global y algunas personas que sobrevivieron en una embarcación. Yo he estado en algunas montañas cercanas allí al desierto más árido del mundo. Y allí, en esas montañas, en ese desierto, podemos ver abundantes tipos de fósiles marinos. Están incrustados, es cosa de excavar con algo y empiezan a encontrar conchas petrificadas y existen en la mayoría de las cordilleras más altas del mundo, este tipo de fósiles, incluso hasta en el Himalaya. Ahí se encuentran. ¿Cómo llegaron allí? Estos rastros de que el agua arrastrando vida marina estuvo en algún momento en esos lugares. Otra prueba es que el 75% de la superficie terrestre está formado por sedimentos o rocas que fueron arrastradas y se granularon para ser depositadas entonces en los diferentes lugares. Es evidente los verdaderos cementerios de fósiles que se formaron allí en ese tiempo. Fósiles revueltos, restos aplastados, deformados, y que todo apunta a que serían animales masacrados en forma masiva a través de la fuerza demoledora increíble, descomunal, de un gran desastre natural. Ayer estábamos conversando un poco en la noche, eh, estaba con mi esposa conversando y decíamos, bueno, el agua comenzó a subir y no es que subiera el agua, que alguien pudiese tener un botecito y subir, no, aquí hubo fuerzas y corrientes grandes arrastrando y por algo la ingeniería que hizo Dios del arca fue increíble. Era un barco, una nave que no podía sucumbir a eso. Entonces no fue algo sencillo ni fácil. Bueno, lo otro que existe también, y esto, habían revistas antes que se llamaban Muy Increíbles, donde trataban de explicarse lo que pasaba con algunas rocas que pertenecientes a un todo se encontraban a más de 300 kilómetros del lugar de origen. Y eran rocas evidentes como un rompecabezas que uno las trae y las encaja en este todo que estaba a 300 kilómetros. Es realmente increíble. Y en fin, hay muchas otras pruebas físicas de que este gran diluvio universal ocurrió en un momento de la historia. Entonces aquí Pedro continúa diciendo, aquí en el versículo 7, capítulo 3 de esta segunda carta, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Entonces, si lo anterior ocurrió, aquello del diluvio, ¿por qué no habría de ocurrir lo otro? Que es anunciado también por las Sagradas Escrituras y que estos burladores profetizados para este tiempo pretenden, con sus argumentos, echar por tierra. Y entonces Pedro aquí responde con un argumento que desnuda la ignorancia del ser humano. Dios no habita en los parámetros del tiempo humano. Aquí en el versículo 8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Ahí está la razón. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos enseña, queridos hermanos, que Él es extremadamente paciente. Él está esperando que de alguna manera todos nosotros podamos lograrlo. Por cierto, queridos hermanos, esta espera presupone una preparación eh,
algo que estemos haciendo nosotros en acción. Nos está dando tiempo. Entonces Pedro continúa aquí en el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. He aquí la clave para entender esto. Esto del sentido de urgencia. Es decir, las cosas se alinean poco a poco. Pareciera que no pasara nada. Se están alineando poco a poco de la mano de un Dios extremadamente paciente. Pero cuando esto suceda, será en forma repentina, a la manera de como un ladrón viene por la noche. Uno no sabe cuándo va a venir un ladrón, porque simplemente uno estaría preparado, sin aviso. Entonces el mundo estará totalmente desprevenido. Nosotros no podemos darnos el lujo de caer en esa categoría de estar desprevenidos. Y algunas personas con conocimiento de la verdad, es posible que de pronto puedan pensar que todo esto se está demorando mucho, que todo parece muy lento, pero esto cuando por fin llegue será muy rápido. Y en el versículo 11, a continuación, el apóstol Pedro nos da una mirada, yo diría un poco panorámica, del sentido que nosotros espiritualmente debemos tener en este camino y cómo lo que hoy existe será removido. En el versículo 11, segunda de Pedro 3, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, todo lo que vemos, desechos, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor? Noten la frase que dice, apresurándoos, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Por supuesto, mis queridos hermanos, todo vendrá muy rápido y lo que hoy existe como tal será deshecho. Los que hayan tenido la oportunidad de ver cuando hay un incendio, hace poco nosotros tuvimos la oportunidad de ver, empieza de a poquito el incendio, ya se forma una llama, entonces es algo que uno nunca quisiera ver, por muy chico que sea, es algo terrible y da impotencia ver cómo todo es arrasado en un par de minutos. Y hablando de las obras de este mundo corrupto, todo será deshecho. Habrá finalmente una purificación. Y hoy, al final de la fiesta, nos hace un propósito buscar la forma de quitar toda la levadura que en nosotros pueda haber, andando en una piadosa manera de vivir, como lo que acabamos de leer. Debemos actuar urgentemente porque no sabemos cuándo será el último intento que nosotros podamos hacer por mejorar. No podemos llegar a saber eso. ¿Cuándo será el último elemento que pongamos en nuestro tesoro guardado allá en los cielos? Hagamos un poco de análisis de la situación de la iglesia del primer siglo porque nos sirve bastante. Entonces, anotemos por allí un tercer punto de análisis, la urgencia en el primer siglo. Los fieles creyentes de aquel tiempo llegaron a pensar que Jesucristo llegaba en su tiempo. Cuando Pedro argumenta, el Señor no retarda su promesa, como lo leímos, es porque realmente él creía que llegaba en su tiempo y debían poner un sentido de urgencia en su actuar. Pablo también escribió en segunda de Timoteo, desde una celda oscura y húmeda, allí en una prisión romana,
justo antes de morir. Él estaba haciendo una obra, escribiendo. Él muere decapitado ahí entre los años 64 o 68 después de Cristo, entre aquellos años. Puede que las fechas no sean exactas, pero aquí lo importante es preguntarse eh, si acaso regresó Jesucristo en su tiempo. Y la respuesta es que en cierto sentido sí regresó. Y Pablo se esforzó por escribir una epístola antes de morir. Pablo veía su muerte como algo inminente y lo anunció. Sin embargo, pensaba aprovechar hasta el último momento de su vida para allí servir a nuestro Señor. La obra de Pablo terminó con su muerte, aunque nosotros podemos aprovechar ese legado que nos dejó Pablo. Su próximo momento de conciencia será el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos a hacer otra pregunta que a veces nos puede resultar difícil cuando a uno se la plantean. Es complicada. ¿Qué haríamos nosotros si supiéramos que la próxima Pascua será nuestra última Pascua? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Con qué fervor haríamos las cosas a partir de ahora en este año, verdad? Este año, ¿cómo sería para nosotros? Yo creo que ahora sí haríamos un listado de cosas por hacer. Marcaríamos muy bien las prioridades, pensando que tal vez haya cosas que probablemente no tendríamos tiempo de hacer, de desarrollar. Llamaríamos a aquel amigo, a aquel hermano, aquel familiar lejano para decirle cuánto lo extrañamos, por ejemplo, cuánto lo queremos. Nos autoexaminaríamos muy bien en esta oportunidad, en forma minuciosa, hasta el último detalle. Trataríamos de buscar mejorar tantas cosas. Oraríamos incesantemente, ayunaríamos más seguido, nos daríamos tiempo de leer la Biblia. Pese a todo el quehacer diario, nos daríamos ese tiempo en nuestro último año. Buscaríamos la manera de compartir más con nuestras familias físicas y con nuestros hermanos. Buscaríamos la manera de servir más en la iglesia. Ni hablar de nuestros diezmos y ofrendas que nos ordena la Sagrada Escritura. Seríamos minuciosos en cumplir con este mandato de nuestro Señor. Pensaríamos en todas aquellas cosas que Dios ha dejado muy explícito en su palabra. ¿Qué es lo que espera Él realmente de nosotros? Entonces, hacer este tipo de ejercicio nos daría otro power, como dicen los jóvenes, otro power espiritual. Y si pensamos bien, es realmente la forma normal en que deberíamos actuar en este camino. No tiene nada nuevo. Solo está el aviso de que nos queda un año. Pero realmente, hermano, ¿cuántos años nos queda? Nadie lo sabe. Puede ser un día, una semana, no lo sabemos. Y deberíamos actuar así en forma normal, como si fuera el último día de nuestras vidas. El apóstol Pablo nos instó en su tiempo, en aquella carta a los Efesios, y nos dice cómo debemos de ver nuestro transitar en esta senda. Vamos allí de la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5. Capítulo 5 y versículo 15. Allí comienza el apóstol Pablo diciendo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En el fondo, queridos hermanos, debemos aprovechar cada segundo, cada minuto de nuestras vidas para nuestra edificación. Y hay otra cosa aún, aparte de hacer las cosas que debemos estar haciendo,
Además, Dios nos pide calidad, que era lo que estaba hablando nuestro hermano en este primer mensaje, nuestro hermano Mondragón. La calidad con que se hacen las cosas. El libro del Eclesiastés nos habla de un ingrediente que debemos agregar. Vamos al libro del Eclesiastés en el capítulo 9. Capítulo 9, versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Las fuerzas que tiene cada uno las conoce cada uno. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Esto nos recuerda un poco la ofrenda de aquella viuda del Evangelio de Marcos 12:41. Ella dio 2 blancas, que para ella era todo su sustento probablemente, y sin duda ella, mostrando su fe en que Dios iba a proveer, entregó aquello que era vital para ella. Por este motivo Jesús aquí la pone como ejemplo ante sus discípulos, porque ella había entregado más que todos los demás. Y esto significa según nuestras fuerzas, según lo que podamos hacer. Si servimos, que sea con ganas, con alegría. Aún a veces equivocándonos, por último, tiene la satisfacción de que trató de hacerlo con ganas, con alegría. No somos perfectos, pero no podemos pensar que las cosas se tienen que hacer como algo obligado. Hay que ir el sábado, tenemos que ir. Tal vez era más cómodo quedarse en casa. No, el sábado es el encuentro con nuestros hermanos, con Dios. Esa es la cita semanal que dice las Escrituras. Hay que estar allí. Hay que ponerle pasión a lo que uno hace, queridos hermanos, porque finalmente todo esto es para Dios, no para nuestra gloria. Y Jesucristo, esto, el jefe de la iglesia, lo mira día a día. Y en el futuro Él nos va a decir, todo esto que le hiciste a los demás, a mí me lo hiciste. De todo lo que hoy le entregamos en amor aquí a la iglesia, a nuestro prójimo, a nuestro Dios. Entonces, en la escritura del Eclesiastés nos da una razón del por qué debemos hacer todo como si fuera el último día de nuestras vidas. Porque lo que leímos dice, porque en el Seol, ¿a dónde vamos? Si tuviéramos que levantar el dedo, todos vamos para allá, al margen de que quedemos vivos hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el Seol, ¿a dónde vamos? Si es que Jesucristo no llega antes, allí no hay obra, dice, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y si acaso, haciendo ya un poco de ciencia ficción de esto, porque en el Seol ya no vamos a tener conciencia de nada, pero haciendo un poco de ciencia ficción, si es que la tuviéramos, si es que tuviéramos conciencia en el Seol, nos daríamos cuenta de todo el tiempo que perdimos, a veces en cosas absurdas, al ver con impotencia que allí no podemos hacer nada. ¿Por qué no hice esto o lo otro? ¿Por qué fui tan indolente con mi hermano? ¿Por qué no lo perdoné de inmediato? ¿Por qué no fui mejor hijo o mejor padre? ¿Por qué no hice más por esto o por aquello? Sentiríamos impotencia de realmente ya no poder hacer nada más en este camino. Hay un fragmento, queridos hermanos, para los amantes del buen cine, porque hay un buen cine también. La película La lista de Schindler. Schindler. Mi hija siempre me corrige. Schindler, me cuesta, pero trato de hacerlo. Casi al final de esta película, y la guerra ya está a punto de terminar, y este hombre que ha gastado toda su fortuna en ayudar a salvar la vida
de más de 1000 personas, hombres, niños y mujeres judías. Y él se comienza a despedir ya al final, porque ya viene la liberación, ya ha perdido la guerra Alemania. Entonces, él se comienza a despedir de quienes ha contratado en aquella fábrica que él armó y que en el fondo lo hizo como una excusa. Era una excusa para ayudarlos, para mantenerlos ahí, para protegerlos. Entonces, él mira a su alrededor, ve su automóvil, el rostro de quienes estaban allí y él se quiebra, se quiebra. Es una de las actuaciones más importantes que yo he visto en el cine. Él llora. Llora porque cree no haber hecho todo lo suficiente. Ve su auto, su anillo, y piensa que pudo haberlos usado para salvar a otras personas. Él genuinamente cree o creyó que no había hecho lo suficiente según sus fuerzas. Allí estaban esos elementos que podía haberlos usado. Todos tenemos límites razonables en nuestra pasión de dejarlo todo y dar nuestras vidas en este camino. Queridos hermanos, el proceso del desarrollo de nuestro carácter, el proceso de sacar la levadura de nuestras vidas, llega hasta el momento de ir a una tumba. Allí se detiene todo. Y es el momento para quienes estamos en este camino de la llegada de nuestro Señor. Al abrir los ojos nuevamente, en el siguiente segundo de conciencia, veremos la instalación del reino de Dios en la tierra. O ni siquiera quiero imaginarlo, porque hay otra opción. Si no hemos hecho, no hemos sido diligentes, si no hemos hecho lo suficiente, si no hemos cuidado y apreciado esta única oportunidad de vida que Dios nos está ofreciendo, bueno, nuestro próximo instante de conciencia será ver que tristemente al no haber aprovechado bien el tiempo, hemos llegado a una tercera resurrección, donde solo uno puede despertar a una vida física para recibir el veredicto que merecemos. Pero hoy en este día de fiesta, pensemos en positivo. Pensemos que vamos a luchar con toda nuestra fuerza para vencer y vamos a aprovechar realmente bien nuestro tiempo, como lo aprovecharon aquellos hombres en el primer siglo. Entonces, otro punto de análisis es recordar en que si nosotros tenemos urgencia, el enemigo también la tiene. Entonces, anotando por allí un cuarto punto de análisis, la urgencia del enemigo. Vamos a ver una escritura, eh, Apocalipsis, el libro del Apocalipsis 12, versículo 9. Aquí se hace evidente que nuestro enemigo, Satanás, que se opone aquí evidentemente al plan que Dios establece para el hombre, también tiene suma urgencia en ejecutar su plan de destrucción. Aquí leemos en el versículo 9 de Apocalipsis 12, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vendrá en algún momento el tiempo en que Satanás sea arrojado a la tierra nuevamente y caerá con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El versículo 12, más adelante, dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás sabe que le queda poco tiempo para establecer una reacción
que según él le dé la victoria. Y por este motivo trabaja de día y de noche. En el versículo 10 continúa diciendo, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Noten cómo termina este versículo. Día y noche. Pregúntese usted mismo, querido hermano, si nuestro enemigo trabaja de día y de noche, acusándonos, buscando nuestra destrucción, ¿será que nosotros debamos también trabajar con ese sentido de urgencia para salir airosos? Ahora, si nosotros hemos asumido y hemos decidido trabajar de esa manera, durísimo, si entendemos que el enemigo también tiene urgencia en su proceder de destruirnos, aún nos queda un desafío. Y ese desafío es tener muy claro cuál es el sentido contrario a la urgencia. ¿Cuál será ese sentido contrario? Para no confundirnos y tener que retroceder. Entonces, el próximo punto de análisis, el número 5, es el polo opuesto de la urgencia. El polo opuesto de la urgencia. Aquí la fiesta de los panes y levadura nos han enseñado que hay un sentido de urgencia en mantenernos sin levadura. Hemos visto lo que ocurrió con los israelitas saliendo del territorio egipcio. Hemos visto cómo trabajaba la gente ahí en el primer siglo, en ese sentido de urgencia, de apresurándose a hacer las cosas con pasión. Entonces, ¿cuál será la urgencia contraria a los panes y levadura? Y entonces podríamos hablar de muchas cosas. Por ejemplo, la pereza en cumplir con Dios, ser tolerantes, y muchas de estas cosas pueden ser en parte de aquella levadura contraria. Pero recuerden que estamos bajo el nuevo pacto y a veces podemos hacer las cosas aparentemente con mucha energía y podemos cumplir con las cosas que tenemos que hacer, como lo hizo el joven rico. Desde niño él cumplía con los mandamientos y todas esas cosas en su tiempo. Pero hay un sentido espiritual que se agrega y que debe ser dueño de aquella urgencia de la cual estamos hablando. La respuesta la podemos ver precisamente en nuestras Biblias, aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículo 48. Mateo 24, 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, así como aquel ladrón en la noche. En este pasaje de las Escrituras, Jesús se refiere a un siervo que no se está preparando espiritualmente aquí para la llegada de nuestro Señor y que decide ignorar eh, voluntariamente las enseñanzas recibidas. Este siervo cree que puede continuar con su vida sin hacer ningún tipo de cambio y además hace sufrir, como lo podemos ver aquí, a otros siervos a través de un maltrato que muchas veces pueden ser palabras hirientes o actitudes que suelen golpear muy fuerte en otros hermanos. Hay solamente actitudes a veces. Una persona que no se despide, por ejemplo, que no saluda, es una actitud y, y a veces les duele mucho. No sabemos cuál es el impacto que podemos producir en otras personas al tener una actitud de esta. Pero es algo que habla aquí nuestro Señor. Pero este siervo a la vez se encuentra muy activo.
relacionándose con el mundo. Es decir, se muestra una persona muy dinámica. El mismo caso sucedió con los habitantes del tiempo de Noé. Ellos viven una vida muy normal a sus ojos y ellos eran activos, se casaban y se daban en casamiento. Y no se dieron cuenta cuando el arca ya se cerró y no pudieron entrar. Los habitantes de Sodoma también, este es otro caso. Ellos aquí, si uno lee, hacían comercio, bebían, ellos edificaban, eran constructores, y realizaban sembrados, uno se imagina agricultura. Es decir, estaban muy ocupados. Era una sociedad que, que funcionaba en forma enérgica. Pero estaban ocupados ellos en las cosas del mundo. La urgencia de su vida era en el mundo. Y este tipo de levadura nos puede, de alguna manera, contaminar es lo contrario a la urgencia de los panes sin levadura. Y Cristo nos pone de sobreaviso en el Evangelio de Lucas, ahí en el versículo 21. Lucas 21, versículo 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, aquel día. Debemos mirar, queridos hermanos, por nosotros mismos. Debemos analizarnos continuamente para ver si atravesamos aquella frontera que nos separa del mundo. El mundo tiene sus fiestas, todas sus cosas, y yo un año entero estuve viendo cómo la empresa donde trabajaba estaba, adornaban las oficinas con Halloween y todas las cosas, y cómo la gente se involucraba en esas cosas. Y las invitaciones de las personas, oye, si es un trozo de torta, ven, si tú te quedas atrás. Pero a veces, queridos hermanos, adoptamos, si aceptamos esas cosas, adoptamos las costumbres del mundo sin quererlo. Y nuestra mente, que es experta en autojustificarse, solo estaba detrás, pero igual había gente cantando un cumpleaños y nos vamos involucrando y a veces incluso sacrificando parte del sábado, podrían estar. Y estas son cosas que debemos tomar en cuenta. Por eso que aquí debemos mirar por nosotros mismos para estarse analizando continuamente, porque hay una frontera que nos separa del mundo y no hay que cruzarla. Todo lo que está fuera de nuestra familia de la fe, aquellas cosas personales que a veces no tienen ni siquiera una urgencia frente a las cosas necesarias para este camino de la fe, todo ello se convierte en levadura o la urgencia contraria de la cual estuvimos hablando hace un momento. Por último, queridos hermanos, el sexto punto de análisis es solo una reflexión respecto a luchar, mantenernos firmes en este camino. Nos queda un periodo hasta la próxima fiesta y ya nos encaminamos hasta la última. Pasa muy rápido el tiempo. Un sexto punto de análisis es manteniendo la postura de un luchador. Aquí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 34, hay una situación que nos hace reflexionar acerca de la postura que nos aconseja nuestro Señor, que nosotros debemos de tener frente a las situaciones de la vida. Marcos 14, versículos 34 al 38. Aquí eran los momentos previos al sufrimiento mayor que habría de venir sobre nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Él, para enfrentar este momento, Él se disponía a orar. Había acercado hasta Él
a dos de sus discípulos. Aquí a Pedro, Juan y Jacob, tres de sus discípulos. Y en el versículo 34 dice, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró, si fuese posible, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Estaba realmente compungido, triste. Y aquí vemos a Jesús orando alrededor de una hora. Y continúa diciendo aquí, versículo 37, vino luego, después de esta hora orando, vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Para Jesús, aquellos momentos eran de urgencia. Se acercaba ya la hora en que él tenía que resistir este sufrimiento, que él era Dios en la carne, y todo lo que tenía que pasar era terrible. Había mucho dolor en todo eso. Y aquellos hombres estaban tal vez un poco cansados por todo lo que habían vivido durante ese día. Había sido un día de mucho ajetreo, habían recibido muchas enseñanzas de Jesús y habían celebrado la Pascua. Había de igual modo incertidumbre acerca de lo que habrían de vivir ellos. De hecho, le había dicho a Pedro que antes de que el gallo cantase, dos veces lo iba, no, antes que el gallo cantase dos veces, él lo iba a negar tres veces. Entonces, cuando él vuelve de orar y ve a Pedro y a los otros dos discípulos durmiendo, a Pedro que lo habría de negar, precisamente le dijo, ¿no has podido velar una hora? Una hora nada más. Y Jesús estaba estableciendo una conexión, entonces, entre la falta de urgencia en utilizar las herramientas que Dios nos enseña. Una de ellas, por supuesto, es la oración. Y aquí la pone como preeminencia. La posibilidad de caer en pecado. Es importante estar orando sin cesar. La postura que debemos tener en combatir el pecado. Velad y orad. Esa debe ser nuestra postura para no caer en tentación. Y agreguemos todas las herramientas que la iglesia nos ha enseñado en el tiempo. El ayuno, la meditación y la urgencia de poner por obra las enseñanzas que recibimos de parte de la iglesia. Entonces es nuestra postura para luchar, de poner por obra, para luchar contra las acechanzas de esta sociedad, para hacer frente a las maquinaciones del enemigo. Él nos lleva cuántos siglos de ventaja y él sí tiene ingenio para hacer su obra. Entonces no debemos caer en el letargo espiritual y eventualmente dormirnos. Para concluir, queridos hermanos, ya está pasando una nueva temporada de fiestas. Ha sido una hermosa fiesta desde el principio, desde la Pascua, esta temporada de fiesta y luego la segunda fiesta de los panes y levadura. Ha sido una hermosa fiesta y fue lindo ver el salón repleto hasta atrás de hermanos acompañándonos y han sido momentos hermosos. Hemos recibido notables lecciones que nos acompañarán durante el resto del año. Entonces, la premisa hoy día, queridos hermanos, es mantenernos firmes, mirando bien nuestros pasos y llevando la urgencia necesaria en cumplir con nuestro Dios. Si hacemos esto, queridos hermanos, estamos forjando pilares sólidos para en algún momento futuro estar presentes allí cuando llegue el hermoso y maravilloso reino de nuestro Padre.